Ahora, capítulo 2, pacto fiscal. Lo primero que hemos hecho durante la anterior semana, y consideramos que es una etapa esta de información general al público, es decirle a la gente de qué se habla, cuál es el concepto de pacto fiscal, para que usted tenga una buena base y comience a juzgar toda la información que salga a propósito de este tema. Esto aprendimos la pasada semana. Lo que dice la norma en la ley marco de autonomías es que, bueno, el pacto fiscal es el mecanismo que va a servir para ver la generación, el uso y la distribución de los recursos, ¿no? No solo es sentarnos a ver cómo repartimos la plata, es decir, esto genera derechos pero también obligaciones. Deja de ser solo un proceso técnico, tiene que ser un proceso político donde haya una negociación acerca de cómo vamos a distribuir estos derechos y obligaciones. En realidad lo primero que se tiene que establecer es una metodología de cómo se va a llevar este pacto fiscal. La sociedad civil también tiene que ser actor. ¿En función de qué? De sus propias necesidades, salud, educación, vivienda, empleo. Hay un desequilibrio, ¿cierto? Vertical y horizontal. El vertical entre los mismos gobiernos. Gobierno central, ¿cuánto recibe? Gobierno departamental, ¿cuánto recibe? Gobierno municipal, ¿cuánto recibe? Lo vertical entre los departamentos. Hagamos un ejemplo. Tarija recibe 7 veces más que Oruro, Pando recibe 3 veces más que La Paz. Entonces, este es otro de los temas también que tenemos que tomar en cuenta. El día miércoles va a ser la primera reunión en el tema del pacto fiscal, aunque ya una de las primeras observaciones que ha hecho en esta jornada el alcalde de Sucre es que no están todos los que deberían estar. Hoy estamos con el doctor José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, a quien le saludamos cordialmente hasta la capital cruceña. Doctor Parada, un gusto tenerlo con nosotros una vez más. Buenas noches, bienvenido. John, un saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación para poder compartir con esa tu excelente audiencia. Una de las primeras preguntas es cómo está viendo ustedes desde Santa Cruz esta reunión que propicia el gobierno para el día miércoles empezar a hablar del pacto fiscal. A ver, John, lo primero que tenemos que decir es que no hay concesión de nadie. La Constitución Política del Estado está vigente hace 6 años, el 7 de febrero cumplió 6 años. La Ley Marco de Autonomías cumple 5 años. Y el Consejo de Autonomías debió haber estado funcionando hace 4 años y medio, para ser claros. La Ley Marco de Autonomías fue emitida en julio del 2010, por lo tanto hay un retraso de 4 años y medio. Segundo, la ley hay que cumplirla. En la Ley Marco de Autonomía se establece que después de 6 meses de emitidos los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, tiene que comenzarse a discutir el pacto fiscal. Y nosotros aquí queremos hacer la observación porque decimos que es un censo pipoca, porque sale un dato aquí, sale otro dato allá, hubieron cambios, hay poca seriedad en el manejo de lo que es la información. La base de datos ya debería estar, si quieren, en una institución como las universidades públicas, en un lugar independiente. Parece que nadie tiene todavía la información completa, la base de datos no ha sido entregada, solamente se trabaja con datos parciales. Y la ley es muy clara al decir que como ya salieron los datos oficiales para el gobierno, estamos retrasados con 2 años y 3 meses con relación a los datos y a la realización del Censo de Población y Vivienda. Por tanto, estamos viendo nosotros que esperemos que en la reunión se cumpla lo que establece la ley, comenzar a discutir todo lo que se refiere a las propuestas de lo que es un pacto fiscal. Creo que ya hemos tenido suficiente tiempo, la sociedad civil, muchas instituciones, la misma gobernación, y esperemos que esto no sea una mera distracción del gobierno para pasar el carnaval y también pasar las elecciones del 29 de marzo y después congelar o enterrarlo en el martes de carnaval. Creo que por ahí vamos a tener que ver qué sucede el miércoles. Yo creo que es una gran oportunidad para el gobierno de abrir el diálogo para poder buscar alternativas
del corto, mediano y largo plazo con políticas de Estado que todo mundo pueda aplicarle en los distintos niveles del gobierno nacional, departamental, municipal y también de pueblos indígenas. Doctor Parada, sin estatuto, ¿puede haber un funcionamiento del pacto fiscal? Efectivamente, los estatutos y las cartas orgánicas no son vinculantes a que se haga un pacto fiscal. Caso contrario, estaríamos nosotros también, ponga que la ley marco de autonomía es una ley básica. Si los estatutos y las leyes, por ejemplo en este caso las cartas orgánicas, fueran tan importantes, creo que ir en contra de una ley básica, por ejemplo, una ley dice que hay que pagar impuestos del vehículo. Hay que pagar los impuestos, también hay que pagar en el tema del impuesto a los juegos, o sea que si no hay estatutos, no pagamos impuestos, no hacemos nuestros arreglos, no cumplimos con nuestros compromisos, creo que se han ido a un extremo, por lo tanto no tiene que ver nada una cosa con la otra. Básicamente los estatutos, sobre todo en Santa Cruz, ha sido simplemente que no se han cumplido porque la bancada del MAS no le dio la gana, está presentado desde el 2013, entonces había una instrucción política de no aprobación porque se necesitaban 2/3 y para eso se necesitaba también la bancada del MAS. Por lo tanto, esta es una decisión política de que Santa Cruz no tenga los estatutos porque están presentados en la Asamblea aproximadamente en 2013. Bien. Doctor Parada, vamos a la materia de fondo. Muchos dicen que las regiones van a ir a renegociar la redistribución de recursos, este pacto fiscal, claro, y es natural, además, pensando en su región, pensando en traer más plata a su región. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es la propuesta de pacto fiscal que le han presentado ustedes al gobierno para que Bolivia las conozca? Adelante, por favor. Bueno, lo primero que lo que se busca es un gran acuerdo nacional, John. No es una cuestión que una región va a tratar de sacar ventaja de una situación como la que se está presentando. Creo que todas las autoridades somos transitorias, ya hemos visto de que solo Dios es eterno. Por lo tanto, lo único que queda es una buena gestión. Después de 9 años de un funcionamiento estatal donde se supone que la Constitución daba una nueva estructura, un Estado plurinacional, terminamos con un régimen económico y financiero similar al que manejaban anteriormente los gobiernos liberales. Hace más de 20 años no ha cambiado en absoluto, tampoco ha cambiado el tema productivo porque las exportaciones descansan en hidrocarburos y minerales 80%. Por lo tanto, estamos viendo nosotros en este momento que después de 9 años que ha habido 5 veces más dinero, 5 veces más ingresos, 5 veces más plata, nos sentimos en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, ahora que viene la crisis, lógicamente nos obliga a repensar lo que es la redistribución de los ingresos. 9 años, un partido político ha administrado el 95% del presupuesto general de la nación. El 5% a lo mucho ha administrado la oposición. Por lo tanto, aquí viene un tema de, ¿lo han hecho bien en los 9 años? Son más de 150.000 millones de dólares que se han gastado de acuerdo al presupuesto general de la nación y esto equivale al gasto de 40 años de otros gobiernos. Entonces necesitamos despolitizar el tema y sobre todo establecer claramente, con alto rigor técnico, un trabajo de alternativas, de las competencias que están en la nueva Constitución, en la Ley Marco de Autonomías, qué está haciendo el gobierno central y esa distribución que hay en este momento, que el gobierno central administra el 88% del presupuesto general de la nación y el 12% tan solo es administrado por 370 entidades territoriales autónomas entre municipios, universidades y gobernaciones, que son las que están en el día a día con la población generando inversión pública. Doctor Parada. Y para aclarar, la mayor parte que viene a universidades, municipios y gobernaciones, John, el 85% en el caso de las gobernaciones va a inversión.
al revés de lo que sucede en el gobierno. Doctor Parada. Y solamente el 15% lo utilizamos para lo que es sueldos, salarios y gastos de funcionamiento. Bien. Entonces, la idea que tenemos nosotros y la propuesta que se tiene es buscar un equilibrio entre ese 88% del gobierno central en un Estado plurinacional con autonomía y trabajar en el tema de la coparticipación con un 50% que maneje el Tesoro General de la Nación y 50% que administre también, en este caso, 300 entidades territoriales autónomas. Ok, empezamos a aterrizar. Gracias por los antecedentes, doctor Parada. La primera propuesta es manejemos la plata 50-50. ¿Con qué variables de distribución, pensando en el caso de Santa Cruz y pensando en el país cuando se quiere lograr un gran acuerdo, doctor Parada? Al fondo del asunto, por favor. Ya, lo que busca la gobernación de Santa Cruz es que se beneficien 370 entidades territoriales autónomas. Aproximadamente 339 municipios del país, 11 universidades más las 3 indígenas y también lo que corresponde a los municipios. Si usted cambia esta relación de 50-50 sobre una recaudación, vamos a calcular de 30.000 bolivianos, lo único que se mueve son 7.500 millones de bolivianos. Eso equivale a incorporar a inversiones 7.500 millones de bolivianos directamente y no representan estos 7.500 más del 4% del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, lo que vamos a mover es del 88% al 12% que hay en este momento a un 84 al 16%, que lo hace más equitativo y la mayor parte de la inversión llega a los municipios, a las universidades y a las gobernaciones para atender esas competencias que el gobierno ha transferido sin dar los recursos. Por ejemplo, en los hospitales de tercer nivel, que son los más caros, que no es negocio político. ¿Por qué? Porque son 4 turnos, porque se trabajan 6 horas en el sector de salud. Aparte, son patologías caras y solo accede el 7% de la población. Entonces, para poder atender también temas de seguridad ciudadana, es que tratamos de mover del 88-12 a un 84-16 y el gobierno va a seguir con un 84% y no se afecta en absoluto el presupuesto general de la nación, que está arriba de los 34.000 millones de dólares. Bien, doctor Parada, le hablaba yo de estas variables que son muy importantes, ¿no? Porque en la cabeza tiene una lógica simplista de decir, en tanto ha crecido la población, por lo tanto se merece más o se merece menos de acuerdo al último censo. Y también el tema de índice de pobreza, que tengo entendido va a ser otra de las variables, como me está explicando en el caso del hospital, que va a formar parte de esta definición que ustedes están proponiéndole al tema del gobierno. ¿Qué queda para el gobierno central? ¿Qué queda para el Estado en el manejo de estos recursos? Y síganos hablando de lo departamental en esta distribución, por favor. A ver, lo primero que hay que recordar es que el Tesoro General de la Nación, para salvar el déficit que ya tenía desde el 2008, lo que hace es confiscar a las gobernaciones, a las 9 gobernaciones, el 60% del impuesto directo a los hidrocarburos. Que eso, el impuesto directo a los hidrocarburos servía, de acuerdo al referéndum, acuérdense, y de acuerdo al régimen económico y financiero, atendía salud, educación, generación de empleo y caminos. Y 100% iba a inversión. Por lo tanto, si usted calcula, nosotros tenemos el cálculo del 2008 al 2014, el gobierno confiscó a las gobernaciones 2.500 millones de dólares que se dejaron de invertir por parte de las gobernaciones, de las 9 gobernaciones, en sus departamentos, y sirvió para pagar lo que fue el bonosol, ahora llamado renta dignidad. Entonces el Tesoro se libera de esa carga, recortándole directamente a las gobernaciones. Y con eso se disminuyen los recursos de inversión, porque lo que plantea este pacto fiscal es que todos los recursos que se transfieran a los municipios, universidades y gobernaciones
va directamente a proyectos de inversión, no va para sueldos y salarios, no va para viáticos, no va para cumbres, no va para vehículos, no va para nada. Solamente va a inversión y atender los sectores estratégicos como son salud, educación y el tema de seguridad ciudadana. Porque fíjese usted que todos los años, ley que sale, confisca recursos de las gobernaciones, empezando de educación, porque en la Avelino Ciñani más la reglamentación pagamos los títulos de bachiller. Pasa lo de seguridad ciudadana y el 10% pagan los municipios y las gobernaciones del IDH. Aparte está contra la violencia contra la mujer. Entonces, la ley financiera está sirviendo todos los años y todos los días para recortar recursos a las gobernaciones y darles mayor cantidad de competencias, como es el caso de los hospitales de tercer nivel, que a nosotros como Gobernación de Santa Cruz nos representa el 30% del techo presupuestario que nos asigna. Porque antes de que Rubén Costas asumiera la responsabilidad de los hospitales, el gobierno central ni el gobierno municipal hablaban de salud. Ahora resulta que cuando nos hicimos cargo hace 2 años, la inversión es la más alta, tenemos acceso a 1.400 ítems que, aunque no es responsabilidad nuestra, lo estamos nombrando y hemos regularizado, con lo cual la atención en Santa Cruz ha mejorado bastante en los últimos 2 años desde que nos hicimos cargo. Por lo tanto, ese es el tema de la eficiencia de los recursos en la utilización estrictamente de lo que corresponde a inversión. Solo un ejemplo, John. Hay 2 hospitales de 25 millones de dólares en La Paz y 25 millones de dólares aquí, de un edificio que sirve de almacén, que no tiene médicos y que tampoco tiene equipos, porque alguna vez una alta autoridad dijo que los equipos son muy caros. Bueno, lo que queremos nosotros es tener los recursos para atender esa salud que necesita nuestra población, trabajar con educación y con seguridad ciudadana. Doctor Parada, permítame, en cuanto a esta propuesta cruceña, ¿sería buena como propuesta también para los demás? Primera parte de la pregunta. Y segunda, en un pacto fiscal hay que repartir también deberes, ¿no es cierto?, entre lo que va a hacer las regiones autónomas y el gobierno central o el Estado, si usted prefiere. ¿Qué le van a dejar ustedes al Estado? ¿De qué tareas debería ocuparse el Estado en esta redistribución de los recursos? ¿Qué sería bueno que ocupe el tema del Estado como tareas? Esas 2 preguntas, usted por favor. A ver, lo primero, que el Estado va a seguir administrando el gobierno central el 84% del presupuesto general de la nación. Y 370 entidades territoriales autónomas van a administrar tan solo 16% del presupuesto general de la nación. Todavía hay mucha diferencia entre lo que es gobierno central, donde usted puede ver que se crean empresas, se prestan plata, o sea, no hay un control ni fiscalización por parte ni de la Asamblea Plurinacional y no sé si de la Contraloría, si hará seguimiento, pero nosotros tenemos viviendo la Contraloría dentro de lo que es nuestra institución. Entonces, lo que queremos nosotros es asumir esas competencias de salud, de educación, de seguridad ciudadana, porque estamos más cerca de la población, porque no podemos seguir teniendo en este momento, por ejemplo, una relación de médicos, población atendida baja. Hay que ponerse de acuerdo el nivel central, el nivel departamental y municipios, qué hace cada uno en el tema de salud. Lo mismo en el tema de seguridad ciudadana, cuántos policías atienden qué población. Porque en algunos casos resulta que un policía atiende 100 personas y en otros casos un policía atiende 50 personas. Entonces, aquí es donde tenemos que comenzar a trabajar con los indicadores, lo mismo que con los profesores. ¿Cuántos profesores atienden cuántos alumnos? Hay una desproporción en lo que cuidan, por ejemplo, profesores, alumnos. Entonces, lo que hay que buscar con este pacto fiscal, por eso digo, despolitizando, vamos a tener que ver todos estos indicadores en función
a lo que va a ser la nueva distribución de competencias, lo que son obligaciones y derechos, pero también con un costeo competencial que le permita al gobierno central desarrollar sus actividades y así también como a los gobiernos departamentales, municipales y pueblos indígenas. Última pregunta y tengo 30 segundos, doctor Parada, para finalizar la entrevista. Le pregunté en cuánto esta propuesta cruceña puede ser una propuesta aplicada, digamos, a nivel nacional. Es totalmente aplicable porque fíjese, Pando recibiría adicional 180%, La Paz 180%, Beni 200%, Cochabamba 242%, Oruro 200%, Santa Cruz 151%, Potosí 104%, Tarija un 20% y Chuquisaca un 130%. Todas las instituciones que están en relación directa con los proyectos de inversión van a tener una mejora en sus ingresos y pueden cumplir mejor sus funciones y no estar esperando las dádivas del gobierno central que administra el 88% y sigue otorgando competencias sin recursos como establece la Constitución Política del Estado. Señora productora, regálame 30 segunditos más que esta pregunta es muy importante. Esta propuesta, ¿de dónde sale? ¿Es un grupo de intelectuales que la hacen? ¿Son las organizaciones de Santa Cruz vivas en este momento? ¿Qué tan legítima es esta propuesta que está presentando Santa Cruz como pacto fiscal, señor Parada? A ver, esta propuesta ha sido discutida en los distintos niveles de Santa Cruz. Se la ha discutido también con la parte del Beni. Por lo tanto, tiene en primer lugar un objetivo de equidad para que todas las entidades territoriales autónomas cuenten con los recursos y ha sido consensuada, viene de hace 2 años y medio más o menos que el gobernador Rubén Costas empezó esta travesía de lo que es un pacto fiscal, viendo también esa centralización de recursos que se da en este momento y viendo también el impacto de esa inversión del gobierno, que nunca ha sido más del 12 a 15% de lo que es el Producto Interno Bruto, y seguimos siendo uno de los países más pobres de Sudamérica. Entonces, si hay 5 veces más plata, este pacto fiscal nos tiene que mostrar cómo sacar de la pobreza. Por esto es un acuerdo nacional de lucha frontal contra la pobreza y donde las instituciones fiscalizadas puedan ejecutar, como lo hemos hecho hasta ahora, los proyectos que benefician a la población directamente. Muchas gracias, doctor José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación en Santa Cruz. Muchas gracias, un abrazo para usted, buenas noches. Estaremos atentos a lo que pase el día miércoles. Abrazo para usted, doctor Parada.